es un partido que nace de la decisión del Partido Conservador. El pueblo tiene el derecho de pasar por sobre el Estado de Derecho. Mire, yo soy candidato presidencial, no soy comentarista de lo que dice la gente. Perdón, mira, yo creo que la democracia cristiana, en su propia historia, lo que ocurre hoy día es ya la fase más terminal de todas las fases. Que hemos estudiado la historia de la democracia cristiana, es un partido que nace de la decisión del Partido Conservador por jóvenes muy adelantados a la época, imbuidos por las doctrinas sociales de la Iglesia a principios del siglo XX. Ahí está Eduardo Frei Montalva, está Radomiro Tomic, está Bernardo Leighton, está Edmundo Pérez Zújovich y tantos personajes que pasaron por la historia de Chile que son tan relevantes, ¿no? Es un partido que ha tenido 3 presidentes de la República. El gobierno del presidente Frei Montalva, del 64 al 70, el presidente Elwin y el presidente Frei son 10 años, 90 al 2000. Entonces, lo que ocurre es que a partir del año 97 la democracia cristiana perdió 1 millón de votos. Era un partido muy relevante, es un partido histórico, tiene ya casi 80 y algo de años. Bueno. Y bueno, y la Falange, para que la gente lo sepa, que esta figura que tiene la democracia cristiana en la bandera, es una flecha roja que apunta hacia el cielo y que tiene 2 franjas que la cruzan. Y esas 2 franjas son el liberalismo extremo y el marxismo-leninismo. Es como la superación de ambos. Y cuando uno escucha, por ejemplo, hay una entrevista muy interesante al presidente Frei Montalva el año 72, febrero del 72, plena unidad popular, donde el presidente Frei, siendo senador, busca un acuerdo con el CODE. El CODE era la Confederación Democrática, cuyos 2 líderes eran Sergio Nofre Jarpa, de la derecha, del Partido Nacional, y el presidente Elwin y el presidente, los futuros presidentes. La democracia radical me parece que también estaba también. Sí, también tenía más relevancia. Y también la democracia radical. Entonces, ese es el lugar histórico que la democracia cristiana tuvo. Durante la dictadura, la democracia cristiana fue oposición, sufrió algunas personas que murieron. Pese a que apoyó inicialmente el golpe. Pese a que apoyó inicialmente el golpe, si no cabe ninguna duda de aquello, es cosa de leer las cartas eso es historia. De Frei Montalva a Mariano Rumor. Sí. Y después la reconstrucción democrática fue realmente muy relevante. Entonces, ¿por qué hago esta síntesis? Porque esta síntesis histórica tiene que ver con el momento que tiene hoy. Hoy día la democracia cristiana tiene que tomar en junta, que es por cierto la instancia más importante del partido. Por ahí se decía, nadie está por sobre el partido, nadie está por sobre la junta. Era como un dicho dentro de la democracia cristiana. Y bueno, mañana lo que van a tener es eso. Van a tener una junta política donde tienen que decidir si se suben a una candidatura del Partido Comunista, transgrediendo todos los valores que acabo de narrar. Pero con el objetivo de salvar a los parlamentarios. Con el objetivo de salvar a los 2 o 3 parlamentarios que, no sé, tienen 5, creo que. 2 o 3 van a la reelección. Y 2 o 3 van a la reelección, no todos van a la reelección, y me imagino que tendrán algunos candidatos en otras partes. O sí, que creo que yo es la tesis correcta, que es la tesis que han esgrimido los expresidentes de la ADC, lo que han esgrimido personas que fueron muy relevantes dentro de la democracia cristiana, porque no he visto a nadie, salvo algunas excepciones, por cierto, pero... pero salieron 5 expresidentes, habló Carolina Goich, Jorge Pizarro, Ricardo Almazábal, claro, todo. Incluso Ricardo Almazábal, que uno diría que tiene más bien un pensamiento de izquierda, pero está muy claro. Ricardo Almazábal tuvo una posición muy firme frente al rechazo al proceso constituyente, al 4 de septiembre del 2022, porque Ricardo es un hombre que, pese a ser un hombre más de izquierda en la democracia cristiana, es un hombre muy serio, es un abogado muy serio, por lo tanto él no iba, me acuerdo haber conversado con él en ese momento. Entonces lo que te quiero decir es o prefieren esto de los cupitos, con una candidata probablemente va a perder, pero una candidata del Partido Comunista liderando una coalición, o bien, como dicen los expresidentes, morir como partido, pero morir como habrían muerto los padres fundadores del partido, ¿no? Como habrían muerto o sea, Frei Montalva, si mañana la democracia cristiana se sumase a Janet Jara, no se podría entender. Los partidos pueden variar en el tiempo, pueden tener cambios, pero la DC nace precisamente para combatir al marxismo. Entonces no tendría
no tendría ni pie ni cabeza y solo se explicaría en una mantención del poder, de los cargos, de las prebendas, del auto con chofer, no sé, lo que ellos necesitan. O sea, a partir del diagnóstico de Gabriel Chijón, pasa lo que pase, la democracia cristiana se va a escindir. A ver, sí, yo tengo un matiz ahí, no necesariamente. ¿Por qué? Porque si mañana la Junta Nacional acordara libertad de acción, que no es lo que más les gusta, obviamente, a la coalición del oficialismo. Ojo, que ayer la tercera decía que la moneda no es que estuviera feliz con una decisión como esa, pero a diferencia de lo que muchos piensan, es algo que la moneda podría eventualmente aceptar. Es lo menos malo de todo este panorama en que todo es malo. Pero cuando tú en un partido pasas a la libertad de acción eres irrelevante. O sea, eso es verdad. Eres la irrelevancia misma. Los partidos políticos tienen que tomar posición, aunque sean incómodas, aunque no les gusten, aunque ser político significa tomar decisiones difíciles. O sea, pasar a la irrelevancia por salvar a 4 diputados o 3 diputados y un par de cupos, pasar a la absoluta irrelevancia donde ya probablemente están en el borde, me parece... ¿Sabes qué? A mí me parece triste. Bueno, yo fui militante de democracia y vengo de ahí. ¿Cuántos años? Yo milité 20 años en la democracia cristiana. Sí, y vengo de ahí, tengo mucho cariño por mucha gente que pasó, que también se fue, pero muchísimo. O sea, yo te digo, la mayoría de mis amigos se fueron todos, o sea, no queda nadie que yo prácticamente conozca en la democracia cristiana, porque la gente que trabajaba, que hacía la pega, que eran grandes cuadros, grandes cuadros que fueron parte de los gabinetes de la concertación y todo, ninguno ya va quedando. Además, por toda esta rencilla interna, ¿no? Las expulsiones del partido, o sea, tratar de expulsar al presidente Frey ya es el máximo, el paroxismo. Caravana a pedirle que fuera candidato. O sea, el paroxismo mismo de la locura, digamos, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que ocurría en la democracia cristiana. Es interesante este cuadro histórico porque uno ve la historia de la democracia cristiana y en los años 70, cuando el país se polarizó, la democracia cristiana tuvo escisiones hacia su izquierda. El MAPU, la izquierda cristiana. Entonces, y las tuvo durante el gobierno de Frei Montalva. Sí, claro, básicamente. Pero eso básicamente por la polarización que comenzaba a darse. Acá, claro, tuviste escisiones hacia el centro, cuando ya se había estirado todo, cuando la democracia cristiana va y se arrodilla frente al apruebo. Ahí aparece Demócratas, aparece Amarillo por Chile. Entonces, es muy interesante cómo de repente la polarización contribuye a que se vayan produciendo estas decisiones que evitan quizás irse a los extremos. De hecho, de eso vamos a hablar en el siguiente bloque, porque una de las cosas que estremeció en el ambiente político en las últimas horas fueron las declaraciones de Daniel Jadwe, que han estremecido enormemente. Y que tienen que ver con esto mismo, ¿no? Exactamente, que tienen que ver exactamente con esto. Pero les quiero contar dos cosas. Uno, no se olviden, este programa ya está en Spotify, así es que para que la gente que nos ha pedido, por favor, lo vamos a subir a Spotify para que también lo puedan escuchar. Y te quiero contar que si estás amenazado de embargo o tienes informes comerciales negativos, no te preocupes más. En chiledeudas.cl contamos con abogados expertos en defensa de juicios por deudas, eliminación de informes comerciales negativos y expertos en ley de quiebra. Búscanos en redes sociales y entérate de todos nuestros servicios. Recuerda, tus deudas tienen solución junto a chiledeudas.cl. Si estás viendo a esta hora la señal abierta de TVX, es el momento de la pausa comercial. Nosotros seguimos con Chijón Ley, la voz. Por favor. The Voice. ¿Cómo fue? El desmenuzador. El desmenuzador. Chijón Ley con Gabriela en parte. Estábamos hablando en el bloque anterior de, claro, el desmembramiento de la democracia cristiana que está vista en este encajonamiento que voy a resolver mañana sábado. Y la verdad es que la semana política en líneas generales también ha ido apuntando un poco hacia eso. Lo que dijo Daniel Jadwe hace unas horas atrás en el programa Sin Maquillaje respecto de dos temas muy relevantes. Primero, yo creo que hay varios que cuando sale ese programa Sin Maquillaje tiritan porque es donde Jadwe se desata. Se volvió a desatar. A propósito de la huelga de profesores y la decisión de... Tratan de esconder a Alf, pero Alf sale de ahí. Que no se desata. A ver. Yo quiero ser muy categórico en esto. Buen punto. Daniel Jadwe no se desata. Daniel Jadwe lo que hace es remarcar la línea histórica del Partido Comunista. Sí, claro. La línea histórica del Partido Comunista. Pero no lo sirve a cara, Chijón. Mira, ocurre lo siguiente. Una de las bases de la acción revolucionaria de un marxista, como se autodefine Jadwe, y yo sí creo que lo es, ¿ya? Una de las bases de la acción revolucionaria es agudizar las contradicciones. Absolutamente.
Obvio. Eso está en el leninismo, pero así, es uno de los pilares del leninismo. El maniqueísmo al medio, bueno y malo. Porque siguiendo el razonamiento de Chijón, esa agudización de las contradicciones puede ser un poquito el juego que hizo Lautaro Carmona con Janet Jara antes de la campaña. Yo mantengo la línea histórica diciendo una brutalidad como la que dijo Jadwe, que es propia del marxismo-leninismo brutal, digamos, que ha llevado a las dictaduras, y por el otro lado, Jara lo niega. Entonces, ese juego permite decir, bueno, Jara, ven, la socialdemócrata, la jaraneta socialdemócrata, edulcorada, y ven que no le hace caso al loquito que hay a este lado, y juegan a ese juego. Pero yo creo que la agudización de las contradicciones para eso mismo. Esa es una cosa. Y lo otro es que Daniel Jadwe representa la esencia de lo que es el Partido Comunista más prosoviético que existió en Occidente. Sí. Nunca hubo en ningún lugar, ni de Latinoamérica, ni de Europa, menos todavía, un partido comunista que siguiera tan fielmente los dictados y los lineamientos que nacieron en la Tercera Internacional al principio del siglo. Pero, insisto, no deja de ser llamativo esto de Jadwe. Jadwe dijo, por lo tanto, la frase más polémica es: el pueblo tiene el derecho de pasar por sobre el Estado de Derecho. Esto lo dijo a partir de, insisto, las resoluciones de Dorothy Pérez respecto de la huelga de profesores, el descuento de los días. Entonces habló. Y perdona, y además pidió también en la misma entrevista, no sé si en la misma entrevista o en otra, leí que pidió la liberación de Mauricio Hernández Norambuena, uno de los asesinos de Jaime Guzmán. Sí, y también habló de las cárceles, que se los voy a comentar más adelante. Pero Jadwe dijo: el pueblo tiene todo el derecho y la razón para pasar por sobre el Estado de Derecho. Eso en el contexto de, bueno, cuando el Estado de Derecho no va cumpliendo con determinados derechos sociales, etcétera, etcétera, el pueblo tiene derecho a sobrepasar. Es más que eso. En la doctrina comunista, digamos, ¿ya? El Estado, lo que nosotros llamamos el Estado de Derecho en la esencia liberal, es el Estado burgués. Y el Estado burgués es el objetivo a destruir por una revolución comunista. Ahora, lo interesante es que la forma de actuar de la revolución es usar la democracia liberal para tomar el poder y de esa manera hacer estas transformaciones esenciales. Pero ese es el marxismo-leninismo clásico. Vuelvo a decirlo. Lo que pasa es que a mí Janet Jara me confunde, porque Janet Jara salió a decir... a eso juegan. Le preguntan por eso, dice: mire, yo soy candidata presidencial, no soy comentarista, lo que dice la gente. O sea, estuvo al lado del paso. Sí. Pero a mí me molesta, me irrita mucho que el Partido Comunista Chileno en Janet Jara busque parecerse al eurocomunismo sin haber hecho la reflexión y las renuncias que hizo en su momento el eurocomunismo. El socialismo que tenemos en Chile, la famosa proceso de renovación socialista que ocurre, que se manifiesta en Chile, que posibilita la concertación al final de la dictadura, es fruto de un proceso después del golpe. Pero ojo, esa renovación socialista que viene de los años 80 en Europa, con la mayoría de los líderes del Partido Socialista, que había sido el más duro a partir del año 67 en el Congreso de Chillán, el que había llamado a levantar en armas. Recordemos que en el gobierno de Sebastián Allende, de Salvador Allende, el Partido Socialista fue el más duro. El Partido Comunista fue mucho más disciplinado. Y por lo tanto, lo que ocurre en ese proceso de renovación socialista no es la renovación del eurocomunismo como lo entendimos con Enrique Berlinguer en Italia, ¿no? Con Enrico Berlinguer, sino que es una revolución, un recambio socialista, un repensamiento de la renovación socialista. Un cambio generacional también. También hubo un cambio generacional, recordemos el PSOE con Felipe González, con Alfonso Guerra, que hoy día están de punta contra Sánchez. Sí. Sánchez hay gente incluso del Partido Socialista Obrero Español que ha llamado a destituir, a sacar del partido a Pedro Sánchez. Toda coincidencia con la realidad es solamente o sea, lo que está pasando en España es muy parecido y la política española es muy parecida a la chilena.